exportar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, porque todos que podemos decir de la electricidad lo permea toda nuestra vida y tenemos a una voz muy autorizada para hablar de ello. Mirna Amiama es especialista en esta área, leemos mucho su columna en Acento y decidimos que teníamos que traerla aquí, Mirna, para que nos ayude como ciudadanos y también como empresarios a que entender un poco todo el tema con la electricidad, porque entonces ahora vuelven los apagones, y por qué vuelven los apagones, y si la distribuidora, si la generadora, si el déficit que cubre el gobierno. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está pasando? Ante todo, gracias, Tayana, por invitarme a tu programa. La verdad que para mí es de mucho gusto el reencontrarnos en este escenario. Y cómo no, puedo comenzar contando que evidentemente tanto a los empresarios como a las personas particulares les debe traer malos recuerdos el que regresen los apagones, sobre todo después que nos habíamos acostumbrado con la pandemia, poco antes de la pandemia, que se había reducido de manera importante. Y hay varias situaciones. Las empresas distribuidoras acumulan un déficit todos los años porque no logran cobrar toda la energía que venden y como quiera tienen que pagar a las empresas generadoras toda la energía que le compran a las empresas generadoras, porque en el pasado hubo periodos en que ese flujo del dinero no estaba tan claro, pero afortunadamente ya el Estado, como propietario de las 3 empresas distribuidoras, pues asumió la responsabilidad de que el flujo de pagos, la cadena de pagos de generación no se puede suspender, porque entonces eso desencadena un problema peor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Las distribuidoras acumulan un déficit anual por 2 razones fundamentales. Se pueden argumentar otras, pero 2 razones fundamentales. Hay un tema con la tarifa que se cobra a nosotros, los usuarios de los servicios de las distribuidoras, que la mayoría somos personas particulares, pequeños comercios, etcétera, porque los grandes clientes, la mayoría ya no son necesariamente clientes de la distribuidora. Y por otro lado, hay un tema de gestión y de cobranza que se conjuga con la parte comercial y el tema de los fraudes, que ya el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras estuvo abundando sobre su estrategia de perseguir el fraude. Entonces, si tú conjugas esos componentes, la verdad que es imposible que el negocio funcione, o sea, no puede ser rentable que tú cobres un precio que no te cubre los costos, que además no cobres todo lo que facturas, y es que, por ejemplo, la factura por compra de energía para el periodo enero-diciembre del año 2024 fue de $3.080 millones. El balance de compra y venta de energía dio un déficit de $1.075 millones en un año. Todos los años se hace el ejercicio. Estos son datos que están publicados en el portal web del Ministerio de Energía y Minas. Y todos los años sale la cifra y la cifra anda del orden de los $1.000 millones al año. ¿Qué ocurre? ¿Quién paga? Pagamos todos, porque se paga de nuestros impuestos. Es decir, el Estado subsidia a las empresas distribuidoras ese déficit y ese déficit se paga con el dinero que todos nosotros pagamos de nuestros impuestos. Es importante tener eso presente porque a veces la gente se confunde y piensa como que el problema de la distribuidora es de quien administra la distribuidora y lo único que yo tengo es que pagar mi factura y espero recibir mi electricidad. Y hay un nivel de responsabilidad ciudadana por pagar exactamente lo que usted está consumiendo sin subterfugios fraudulentos, pagar a tiempo, etcétera. Pero también hay un componente de, digamos, reality check, que es el darnos cuenta que si no se ajusta el precio de la energía para que pueda cubrir los costos, pues definitivamente el déficit nunca va a terminar, porque nunca se va a poder cobrar la tarifa adecuada, no va a haber garantía de calidad de servicio y de ahí vienen apagones. Entonces la distribuidora no puede invertir en sus redes
no hay suficiente dinero para cubrir los costos de la distribuidora, el gobierno lo subsidia, pero no puede subsidiar tanto como para que haya un excedente que le permita a la distribuidora invertir lo necesario para mejorar el servicio. Hay que dar espacio, por supuesto, por lo menos un año, a ver qué tal funciona la estrategia que se está implementando, pero se necesita que haya un trabajo ya de ir concienciando a la población para que sepa que la tarifa hay que ajustarla. Bueno, pero la otra cara de la moneda es decir, bueno, las generadoras, estamos comprando energía cara. Entonces, por un lado, porque tal vez están usando el combustible más caro, por múltiples razones, y como país estamos apostando a las renovables, como una forma de que eventualmente, porque las renovables requieren una inversión que es alta, por lo menos al principio. Entonces, como quiera, se requiere invertir y un tiempo para que esto llegue a alcanzar. Ningún país ha logrado más del 20%, creo. 20, 25. Exacto, de renovables, ni siquiera en la Unión Europea, que tanto han apostado e invertido en esto. Y llevándolo a nivel de la... Bueno, me puedes explicar a nivel macro, pero también quiero ver la parte a nivel micro de las empresas que dicen, bueno, pues yo voy a poner paneles solares o voy a poner paneles solares en mi casa para no depender y pagar esa luz que me pueda parecer cara, sobre todo la parte comercial, el sector comercial. Pero no quiere decir que no le pago a la sede. Entonces cuéntanos un poco esa parte. Lo primero es que nosotros estamos en un buen momento para las energías renovables. Las inversiones en energías renovables son, la verdad, envidiables y han crecido muchísimo en los últimos 4 o 5 años, sobre todo por el interés que hay en el mercado dominicano, que a pesar de todo lo que te acabo de comentar, no deja de ser un mercado interesante mientras el Estado mantenga el compromiso de subsidiar el pago de la energía. Es decir, que la cadena de pago a generación no se interrumpa. Entonces, segundo, no tenemos la energía más cara. La energía en República Dominicana se está comprando a 15 centavos de dólar, probablemente haya mercado donde se compra a 14 centavos de dólar, dependiendo, pero no es la energía más cara. Hay una buena mezcla, o sea, nosotros pasado tuvimos... dependiendo cuando se hizo la capitalización de fuel oil, por ejemplo, que era un combustible muy caro y muy poco eficiente, la tecnología ha cambiado y el mercado cambió y ahora nosotros tenemos la mezcla de carbón, gas natural y entonces las renovables. Es importante destacar que no va a ser posible para la República Dominicana, porque es una isla, depender solamente de energías renovables en el estado en que está la tecnología. Entonces siempre hay que mantener una mezcla y se ha estimado, y esos son los compromisos que se han hecho a nivel de cambio climático, de un 20-25% de energías renovables en la mezcla de generación. Fíjate que el compromiso no se está haciendo para bajar la tarifa, para reducir el costo de la tarifa. Se está haciendo por un compromiso medioambiental a nivel internacional. El efecto de mezcla evidentemente va a tener un impacto sobre el precio de compra, pero no necesariamente. Es muy atractivo para las personas individuales decir, bueno, yo en mi casa coloco paneles solares y digamos que tienen una vida útil X, dependiendo de la tecnología. Esa inversión se paga con el ahorro que yo tengo de energía, se paga en X número de años, pues hago la inversión. La financio o simplemente tomo de mis ahorros y lo adquiero. Lo están haciendo personas individuales y lo están haciendo empresas de todo tamaño. Y hay grupos empresariales importantes que han apostado por las renovables prácticamente al 100%. Y ya hay empresas que están anunciando somos 100% renovables. Ya en industrias es un poco más difícil porque ya necesita un poco más de potencia. Entonces, bueno, ahí siempre va a haber una mezcla, una necesidad de una mezcla. Y es que para que la renovable pueda rendir, siempre va a ser necesario que haya energía térmica,
por lo menos en nuestro mercado. Nosotros no tenemos una cantidad importante de hidroeléctrica, a pesar de que se insiste en el tema, pero nosotros la verdad que estamos luchando con un problema de sequía importante desde hace muchos años y nosotros no tenemos la cantidad de agua que puede tener Guatemala o que puede tener algunos países de Sudamérica como Venezuela, Colombia, incluso el Brasil, que hasta exporta energía gracias a la catarata que tienen. Eso sería ideal, pero no es el escenario que tenemos. Entonces, ahí siempre el planificador, es decir, la autoridad, tiene que hacer el rejuego de establecer hasta dónde se va a permitir que el mercado se transforme en pequeños núcleos renovables versus una red tal vez de mayor eficiencia, donde haya un menor consumo, para equilibrar el consumo de energía. Porque al final la energía más barata es la que no se consume. Entonces, la renovable es muy buena, pero hay que gastar para tener renovables. Sin embargo, la energía ahorrada no te cuesta nada. Entonces, esa es la labor del planificador. El Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía tienen que hacer permanentemente el trabajo y las revisiones de ver hasta dónde se va a permitir la concentración de renovables. Entonces, el declararse república independiente suena muy bien, pero por ejemplo, si usted vive en un edificio de apartamentos no lo puede hacer ya. La ciudad de Santo Domingo, que es donde está la mayor cantidad de población, realmente es muy difícil que la gente se pueda ya declarar república eléctrica independiente porque vive en edificios de apartamentos y la propiedad horizontal solamente tiene un techo y no da para suplir la energía de todos los que viven en el edificio. Entonces, la forma en que se está organizando la vida urbana no es que tienda mucho a permitir ese tránsito hacia las renovables. Sin embargo, todavía hay espacio y se sigue permitiendo. Lo que hay es que tener cuidado de no desequilibrar el mercado, porque es importante que exista variedad en el mercado, pero no en detrimento de ninguna de las partes. O sea, no puede haber free riders en el sistema, porque si los hay, entonces hay alguien que está pagando más de lo que debiera porque hay alguien que se está beneficiando. Y eso es parte de lo que está pasando con el tema de las renovables a nivel individual, que hay un tema regulatorio ahí que falta por resolver. No te puedo dejar ir sin preguntarte sobre otro tema del cual has escrito, que es sobre las famosas tierras raras. Ahora todo el mundo habla de las tierras raras, que como tú bien señalas en tu artículo, pues algo que existe hace mucho, pero que ahora, bueno, ahora estamos todos hablando de tierras raras. Cuéntanos un poco qué es eso de tierras raras y qué nos faltaría como país para realmente que eso sea una fuente de ingreso para el país. Las tierras raras, bueno, están en la tabla periódica. Los invito a que vayan a mi columna y las ubiquen, pero por ejemplo el litio, que se menciona mucho para las baterías de los celulares, por ejemplo, y para las baterías precisamente que se conectan a las energías fotovoltaicas, pues tiene mucho que ver con tierras raras. O sea, es una de las que se considera como tierras raras. Se han apreciado en el mercado, en consecuencia, antes no eran tan buscadas y no son tan raras en realidad, o sea, están en la naturaleza. Lo que pasa es que no había el interés porque no había el uso comercial. Exacto. Y como siempre, los mercados son los que dicen por dónde es que va a ir la necesidad. Entonces, es interesante porque la República Dominicana desde hace algún tiempo se estuvo investigando, incluso hubo un primer hallazgo en el 2011, y eso se quedó ahí como archivado y guardado porque siempre es la cooperación internacional que avista las posibilidades de nuevas riquezas en estos países. Y bueno, se detectó en el 2018 cuando se declaró la Reserva Fiscal Ávila, que está en Pedernales. Entonces, esa zona era antes una explotación de bauxita. Había una mina de bauxita que dejó de ser rentable y por las investigaciones que se estuvieron haciendo, el gobierno determinó
que había interés en seguir investigando esa zona del país. Entonces, la declaran reserva fiscal para que pueda el Estado, digamos, reservarse el derecho de explorar esa zona y determinar si hay tierra rara explotable. Entonces, de ahí, recientemente, como tú sabes, se constituyó la empresa minera dominicana. La intención es que esa empresa tiene la autoridad o el mandato, digamos, más que la autoridad, de explorar en esa zona de la Reserva Fiscal Ávila para definir no solamente si hay yacimientos, sino si hay yacimientos de interés comercial que puedan ser explotados por la República Dominicana. Y bueno, eso sería un hallazgo tan importante como que finalmente se encuentre petróleo, que ya lo vamos a dejar para otro encuentro, porque como tú sabes, o sea, tanto la alta tecnología como el boom de las renovables están requiriendo cada vez más de los minerales que se conocen como tierras raras. Cuando tú hablas de empresas, tú hablas de empresas públicas, porque para que la gente no piense que sí, es que se ha creado una empresa ni siquiera público-privada, es pública. Es pública, es totalmente 100% propiedad del Estado Dominicano. Y eso es conteste incluso con la Constitución de la República, que dice que todos los bienes minerales, todos los yacimientos mineros son propiedad de la nación dominicana. Y el Estado es el representante de la nación dominicana encargado de esa explotación. Bueno, mira, podríamos seguir hablando mucho diversos temas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Mirna Miyama Nielsen por acompañarnos hoy. Y a ustedes, muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.